Bueno, entonces, como asunto tenemos que procede el despacho a pronunciar sentencia en el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual promovido por los señores Miguel Ángel de León Huete, Marta Cecilia de León Ahumada, Miguel Ángel de León Ahumada, Jesús Antonio de León Ahumada y Guillermo Antonio de León Ahumada contra Inverclínicas S.A., contra la Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz Limitada, Coinpaz Limitada, en donde fue llamada en garantía Seguros del Estado. Como antecedentes tenemos que, mediante demanda presentada el día 17 de junio del año 2021, los señores Miguel Ángel de León Huete, Marta Cecilia de León Ahumada, Miguel Ángel de León Ahumada, Jesús Antonio de León Ahumada y Guillermo Antonio de León Ahumada instauraron acción de responsabilidad civil contra Inverclínicas S.A., Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz Limitada, Coinpaz Limitada, en donde fue llamada en garantía Seguros del Estado, a efectos de que se declaren todos los demandados civiles y solidariamente responsables de todos los daños y perjuicios de tipo inmaterial sufridos por los actores por la desaparición, abre comillas, de los restos mortales de la señora Sonia Esther Ahumada de León, que paz descanse, reclamándose la indemnización por daño moral sufridos por los demandantes con ocasión de una negligencia que le achacaron a los demandados. Los promotores, descansan sus pretensiones sobre los supuestos fácticos consistentes en que la señora Sonia Esther Ahumada de León ingresó el día 16 de junio del año 2020 a la clínica Murillo, acusando quebrantos de salud, empeorándose su cuadro clínico, culminando este con su fallecimiento en la calenta del día 21 de junio del 2020 a las 3 de la tarde. Luego, los actores refieren que en ejercicio de sus convicciones religiosas quisieron hacerle las honras fúnebres a su familiar fallecida y que para ellos utilizaron los servicios funerarios prestados por la entidad de inversiones y planes de paz Coinpaz, sucediendo que los empleados de la empresa Coinpaz recibieron en la morgue de la clínica Murillo un contenedor o bolsa. También los gestores aseveran que supuestamente venían embalados los restos mortales de Sonia Ahumada de conformidad con los protocolos de disposición de cadáveres previstos por el Estado colombiano en cara al brote de SARS-CoV-2 presentado a nivel mundial, denunciando que en las instalaciones de la morgue de la clínica Murillo se ha presentado un extravío y confusión de cadáveres, afirmando que no se encuentra el cadáver de la señora Sonia Ahumada. Con ahínco se duelen también que constataron, que la confundieron con un cadáver de una persona de sexo masculino. Adicionalmente, aluden los demandantes que pese a los esfuerzos realizados por la familia de León Ahumada para dar con el paradero del cadáver de su esposa y madre, no fue posible saber del mismo por cuenta de la clínica Murillo ni de Coinpaz, y hasta la fecha no se ha podido registrar la defunción de la señora Sonia Esther, diciendo que por esos hechos instauraron la correspondiente denuncia penal que por reparto le fue asignada al despacho de Fiscal 13 Local Unidad Seccional Seguridad Salud Pública y otros en Barranquilla, el cual se radicó bajo el SPOA que termina en 54203. De la misma manera, bajo el radicado Esquilla 21095840 se denunció ante la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla los hechos irregulares ocurridos en la clínica Murillo que guardan relación con la desaparición de los restos mortales de la señora Sonia Ahumada de León. Finalmente, los actores narran que a través de oficio de mayo 20 del año 2021, la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla comunicó a la parte demandante que se iban a realizar las acciones de inspección, vigilancia y control por parte del grupo adscrito a la Oficina de Garantía de Calidad de la Secretaría Distrital de Salud y que procedería a poner en conocimiento de ellos el informe correspondiente. A la par que también, igual, dicen ellos, presentaron un derecho de petición ante Coinpaz. Con respecto a los escritos de réplica, la demandada de Inverclínica se opuso a las pretensiones, acepta como parcialmente ciertos los hechos 1, 2, 4 y niega los hechos 3 y 5, manifiesta que no le constan los hechos 6, 7, 8, 9 y le niega la categoría de hecho al 10, 11, 12, 13 y 14, con profusas explicaciones de sus posturas sobre los hechos con cariz refutatorio, alegando las excepciones de fondo de inexistencia de las obligaciones, elementos para constituir el nexo causal entre los daños morales que reclaman los demandantes y la conducta de los funcionarios de Inverclínica, porque afirma que es inexistente una negligencia achacable a Inverclínica
con la invocación del COVID-19 como una suerte de causas extrañas, la de inexistencia de la prueba que demuestre culpa por acción o omisión imputable a los funcionarios de Inverclínica SAS, en el hecho cierto de haber recogido los funcionarios de Funeraria La Paz por un lamentable error la bolsa que contenía el cuerpo de la señora Sonia Ahumada de León, cuando tenían que haber recogido la bolsa que contenía el cuerpo del señor Simón Bolívar, sustentándola en el hecho de que no existe una negligencia achacable a su representada y la genérica. Igualmente llamó en garantía a Seguros del Estado. La demandada Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz, Coinpaz, se opuso a las pretensiones también, manifestando que no le constan los hechos 1, 5, 7, 8, 12 y 14, aceptando como parcialmente ciertos los hechos 2, 3, 10 y 11 y negando el hecho 4 y 6, alegando las excepciones de fondo de cobro de lo no debido e inexistencia de las obligaciones y la genérica. La llamada en garantía, por su parte, Seguros del Estado, se opuso a las pretensiones tanto de la demanda como del llamamiento, no constándole ninguno de los hechos de la demanda y solo aceptando como ciertos los hechos del llamamiento en garantía, alegando las excepciones de fondo de excesiva tasación del daño moral y la genérica frente a la demanda. También invocó excepciones contra el llamamiento de inexistencia de responsabilidad de parte de Seguros del Estado, límite del valor asegurado, su límite deducible pactado y la genérica. Entonces, escuchados los descargos, tenemos que decir que con respecto a los presupuestos procesales, el proceso aparece estructurado en forma legal. Los sujetos procesales comparecieron a este proceso a través, cada uno de ellos, de apoderado judicial. La demanda aparece estructurada conforme a las perspectivas que gobiernan el caso y no hay nulidad que invalide lo actuado. Por lo tanto, es procedente decidir previa a las siguientes consideraciones. Con respecto a la responsabilidad civil esta contractual por pérdida de cadáveres, tenemos que el estrado se enruta en el análisis de un litigio que abreva en el hecho de la pérdida de un cadáver como un bien de especial afectación, porque por tratarse de la madre de los dolientes, es claro que esa circunstancia devela el honor, pesar que suscita en los accionantes. Justamente ese caso se escruta después de haber transcurrido cerca de 100 años de la expedición por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia del 22 de abril del año 1922, que trató de un caso de desaparición de un cadáver, que es el conocido como caso Villaveses, en donde por primera vez en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil se reconoció la reparación del daño moral a favor del demandante de aquel pleito. En general, nada novedoso puede existir cuando reclamamos responsabilidad por agresión, atestados a nuestra honra y hacienda, como en los casos de afectaciones a los sentimientos, la pesadumbre, el duelo y el dolor, que son reparados en modalidades de daños inmateriales, concretamente el pretum doloris, siempre emparentados con la pérdida del ser querido por fallecimiento o la supresión de evocar la memoria y honrar a nuestros muertos, que es un componente antropológico innato del ser humano desde el surgimiento de la civilización, imponiéndose que es dable edificar la construcción teórica de la acción reparatoria respectiva a partir de los elementos con que hemos contado hasta el día de hoy para demandar ante los jueces la responsabilidad por cualquier hecho dañoso o por cualquier comportamiento o conducta antijurídica. Y esto porque incumbe demostrar los elementos axiológicos que corresponden a cualquier tipo de responsabilidad, sea que ésta venga desde el punto de vista de la imputación por vía de responsabilidad con culpa probada o con culpa presunta o por el riesgo creado, porque ello dependerá de cómo haya ocurrido la situación factual que legitima el resarcimiento de la persona ofendida en sus derechos fundamentales. Con respecto al hecho dañoso, la conducta o el comportamiento antijurídico lesivo por acción o omisión en forma inmediata o mediata, que sería el primer elemento, tenemos que en primer lugar de la expresión hecho dañoso es preferible hablar de conducta o de comportamiento antijurídico para no incurrir en el error de atribuir la transformación del mundo exterior humanitario a fuerzas ciegas de la naturaleza o a fenómenos externos al comportamiento humano. Como dos, tenemos el daño o perjuicio sufrido por la víctima o acreedor, que se trata de un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial, que es la lesión, disminución, perturbación, destrucción, pérdida, vulneración de un derecho subjetivo que experimenta la víctima o el acreedor en su patrimonio económico o moral o de un interés jurídicamente tutelado por causa de la conducta dañosa. Y tres, la existencia de un nexo causal, que significa que hay un vínculo causal entre la conducta, incumplimiento, acción, omisión del agente y el daño o perjuicio.
Con respecto a la culpabilidad como elemento subjetivo, tenemos que su presupuesto es la imputabilidad. Para que una persona sea declarada responsable, el comportamiento del sujeto debe ser imputable. Y si lo es, consecuencialmente puede determinarse si hay culpabilidad en su sentido amplio, dolo, cualquier tipo de culpa, en el incumplimiento o violación. La culpabilidad exige como supuesto previo la existencia de imputabilidad, elemento que no debe probarse en la responsabilidad objetiva con riesgo o presunta. Tenemos que la doctrina nacional señala que, abro comillas, tanto la responsabilidad civil contractual como la extracontractual se basan en elementos que son comunes, entre ellos que existe una conducta del demandado, que exista un daño y que ese daño sea causado por la culpa de la gente. Con respecto a esta conducta dañosa, señala la jurisprudencia que, abro comillas, se requiere que haya una conducta activa u omisiva de la gente, pues en la responsabilidad civil es esencial que haya un comportamiento mediato o inmediato del responsable. Ello es válido tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. El hecho ilícito siempre está precedido desde el punto de vista psicológico o filosófico de un acto humano que está dirigido a una finalidad distinta de la de producir efectos jurídicos. Dicho de otra manera, el acto lícito supone un acto jurídico, es decir, un acto encaminado a producir efectos jurídicos. En cambio, la responsabilidad civil supone un acto humano que no tiene a crear efectos jurídicos o no tiende a crear efectos jurídicos, pero que de hecho los crea porque se presume, porque se produce, perdón, un daño en forma ilícita. Así, por ejemplo, dice la Corte, quien mata intencionalmente a otro está realizando un acto humano, pero como ese acto humano no tiene la finalidad de producir efectos jurídicos, aunque de hecho los produzca, decimos que la realización de ese daño intencional constituye un hecho ilícito. Cierro comillas. Existe un segundo fundamento que aduce, abro comillas, para que haya responsabilidad civil contractual extracontractual es preciso que el demandante haya sufrido un daño. El simple hecho del comportamiento culposo de la gente no genera por sí solo la responsabilidad civil. Por daño civilmente indemnizable se entiende el menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita, cuando por cual, cuando en forma ilícita es cuando por cualquiera, por alguien diferente de la víctima. Los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Los primeros son el atentado al patrimonio económico de la víctima, mientras que los segundos están referidos a la lesión de los bienes protegidos por el orden jurídico, pero que no tiene valor pecuniario alguno. Dice también la Corte que puede suceder que una persona se haya comportado en forma ilícita y en forma paralela o simultánea a un tercero haya sufrido un perjuicio. En tales circunstancias no existirá responsabilidad civil de quien se comportó en forma ilícita mientras dicha persona no haya sido el causante del perjuicio sufrido por la víctima. En general, esta es una exigencia de todo el mundo normativo, sea religiosa, moral o jurídico. Uno solo responde por los efectos de su propia conducta. Entonces, descrito cómo están los elementos axiológicos de la responsabilidad, resulta importante señalar que para entender la cuestión que en forma unánime la teoría del daño en el derecho nacional y en algunos otros derechos de otros países con algunas variantes reconoce a título de perjuicio, las siguientes formas indemnizatorias tenemos los perjuicios materiales, el daño emergente, el lucro cesante y por perjuicios inmateriales compuesto por el perjuicio moral que la Corte Suprema de Justicia desde 1922 y luego que fue sustituida en 1924 abogó por la reparación de bienes de especial afectación, como es el caso de la destrucción y pérdida de cadáver que por su extravío causa agravios a sus familiares y demás dolientes. En efecto, el 13 de noviembre de 1893 murió, según ese caso, en la ciudad de Bogotá, la señora Emilia Santa María de Villavese, quien fue esposa del demandante León Villavese, donde el cadáver fue sepultado el 14 del mismo mes de año en el mausoleo, un mausoleo de un cementerio allá de Bogotá. Inicialmente el señor León Villaveses pagó el arrendamiento de la bóveda y por el término de 8 años, posteriormente la adquirió mediante una escritura pública y registrada en 1901.
En ese año, dice la demanda, los empleados del cementerio sin previa autorización exhumaron los restos de su cónyuge junto con el ataúd donde reposaba. Nunca le fueron entregados los restos, el cobre fúnebre ni la lápida de mármol que cubría el pabellón, y por ese caso fue que presentó la respectiva demanda. Es así que, analizados cada uno entonces de los elementos de la responsabilidad y teniendo en cuenta la jurisprudencia, pasamos a analizar el caso concreto. Tenemos que entonces a revisarse la demanda presentada en esos términos por los accionantes. Es relevante destacar varios aspectos. En primer lugar, las pretensiones se dirigen contra las sociedades Inverclínicas S.A. y la Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz Limitada, COINPAS, abreviándose varios reproches a las ejecutadas de dichas compañías que fueron relacionadas con el embalaje, custodia y manejo de los restos mortales de la señora Sonia Ahumada de León, porque denuncian que su cadáver se ha extraviado. Sumado a que juzgan inaceptable esa confusión del cuerpo de la difunta y refutan que se les haya entregado los restos mortales de una persona de sexo masculino y no aquellos correspondientes a la finada Sonia Ahumada de León, diciendo que ese hecho les ha generado afrentas en sus derechos inmateriales, concretamente el pretum doloris por el sufrimiento y congoja que lo suscita no saber del paradero del cadáver de ese ser querido fallecido a todo el núcleo familiar de la parte demandante. En segundo término, es claro que los demandantes y demandados concuerdan en que la señora Sonia Ahumada de León falleció el día 21 de junio del año 2020 a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Clínica Murillo, que es un establecimiento de comercio de la sociedad Inverclínica S.A. También existe concordancia en el hecho que la difunta estaba cobijada por un plan exequial suscrito entre el demandante Jesús Antonio de León Ahumada a razón de ser hijo de esa causante y la empresa funeraria Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz, COINPAS, quien en ejecución de ese contrato fue las instalaciones de la clínica demandada para recoger los restos mortales de la señora Sonia Ahumada de León. Incluso está demostrado en el expediente que el señor Jesús de León Ahumada trabaja con la empresa COINPAS Limitada, no suscitándose duda alguna sobre ese aspecto, lo cual se encuentra probado en el expediente por la confesión de los sujetos procesados. En este caso, los demandantes invocan una teoría causal de culpabilidad en que apalancan la acción de daños deprecada, que es la hipótesis ensayada por los accionantes, porque existió una improvisación en el manejo de los restos mortales de la señora Sonia Ahumada de León por parte de los demandados, y afirma que no cumplieron estos con los protocolos para la disposición de los cadáveres pedidos por el gobierno nacional durante la pandemia que se generó por el COVID-19. Ante tales indicaciones, el despacho no ignora que la empresa Inverclínicas se opuso a dichas pretensiones con la proposición de su propia teoría causal y de culpabilidad, en la que indica que una vez falleció la señora Sonia Ahumada de León, los funcionarios de dicho hospital, encabezados por la enfermera jefe, señora Angélica Patricia García Reyes, con las auxiliares de enfermería, embalaron los restos mortales de dicha señora, diciendo que fue con sujeción a los protocolos y reglamentos vigentes para la disposición de cadáveres en plena pandemia del COVID-19, para luego entregárselo al señor Ricardo Olmos, quien guardó el cuerpo de la fallecida debidamente, dicen ellos, rotulado y marcado en el depósito provisional de cadáveres de dicha clínica, hasta que lo recogieron los empleados de la funeraria. Y se acota que en la contestación de dicho demandado se insiste en forma abundante que el cadáver de la señora Sonia Ahumada estaba debidamente embalado, marcado e identificado. De manera que le atribuyen en forma implícita una confusión originada por los empleados de la funeraria, porque dicen ellos, afirman que erradamente estos se llevaron el cadáver de la señora Sonia Ahumada, siendo que lo correcto era recoger los restos mortales del señor Simón Rafael Bolívar Cuentas, lo que propició esa confusión. Niega el demandado haber incurrido en improvisaciones en el manejo del cadáver de la señora Sonia Ahumada y acusan de lo sucedido a la funeraria y particularmente en forma tajante, aseveran que esto debían explicar lo ocurrido. A contrario, Censu, la Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz Limitada, COINPAS, hizo también su propia teoría causal y de culpabilidad, en la que señalan que los trabajadores de dicha funeraria acudieron el día 21 de junio del año 2020 a recoger el cuerpo de la
finada Sonia Ahumada en las dependencias de la clínica Murillo, arguyendo que cumplieron ellos también con todos los protocolos para el manejo de restos mortales expedidos durante la pandemia del COVID-19, transportando ese cadáver al templo funerario y Parque Cementerio Senderos de Paz, ubicado en la vía antigua que conduce al municipio de Puerto Colombia, guardando y sepultando dicho cuerpo en la bóveda dispuesta en dicho cementerio. Por su parte, Coimpaz alega también que la identificación, marcado y embalado del cuerpo de Sonia Ahumada León era responsabilidad exclusiva de Inverclínica S.A., esgrimiendo que si existió confusión, es responsabilidad de estos, es responsabilidad de aquellos de Inverclínica y no de estos, explicando que en su juicio la responsabilidad de la funeraria solamente se limitaba a transportar a la exánime en el menor tiempo posible al Campo Santo y realizar su sepultura, no debiendo ni pudiendo verificar la identidad del cadáver entregado por la clínica, debido a que esa obligación no está plasmada en los protocolos. Con todo, el representante legal de Coimpaz expone que en sus instalaciones se presentaron familiares de la señora Sonia Ahumada junto con empleados de la clínica demandada, en que le exponían dicha confusión de cadáver, lo cual generó que se revisaran los restos mortales del señor Simón Bolívar Cuentas y de Sonia Ahumada León, narrando que lograron corregir los errores cometidos, identificando cada extinto, diciendo que conjuraron toda esa problemática con el entierro de la señora Sonia Ahumada en la bóveda del cementerio que le corresponde, y traen a colación que los familiares hoy demandantes pueden visitarla y hasta el momento no lo han hecho. La aseguradora no aporta, por su parte, ninguna teoría de explicación de lo sucedido, ya que ninguno de los hechos le consta, tal como lo manifestó en sus contestaciones a la demanda del llamamiento en garantía. Entonces, encarar el despacho ante todas esas teorías causales y de culpabilidad contrapuestas, izadas tanto por los demandantes como por los demandados, deviene trascendente entonces a ocultar las probanzas que existen en el expediente para verificar con apoyo en las mismas cuál de todas esas hipótesis prevalece, como va a pasar a verse. Ciertamente, hay una incertidumbre, entonces, ¿cuál fue el lugar donde ocurrieran los hechos? En este caso, nadie lo presenció y por ahí derecho se tornó en una constante pregunta dónde se encuentra el cadáver de la señora Sonia Ahumada. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, pero eso sí lo que ocurrió y está demostrado que se enmarañaron los restos mortales del señor Simón Bolívar Cuenta con aquellos de la señora Sonia Ahumada de León. Evidentemente, una de las personas encargadas, ya sea la del embalaje, marcaje, identificación, la de recolección, transporte y entierro de la extinta Sonia Ahumada, se equivocó y desencadenó que se enredaran con los del señor Simón Bolívar Cuentas, dado que los testigos y los demandados afirman que al evidenciarse el hierro, se conjuró y el cuerpo de la difunta apareció y fue sepultada en una bóveda situada en Jardines de Paz. Nadie sabe a ciencia cierta qué ha pasado con los restos mortales de la afinada señora Sonia Ahumada, pero eso sí, todos, tanto demandante, demandado y los testigos, se disputan en señalar cada uno de ellos a un culpable, al cual más los demandantes reseñan como responsable a los demandados. La funeraria le enrostra culpa, en este caso, a la clínica, y la clínica dice que se equivocaron los empleados de la funeraria, destacando que uno de esos trabajadores con acento venezolano fue quien cometió el error. Ante la magnitud de la evidencia, los demandantes y los demandaron ensayaron, tal y como lo he manifestado, sus propias teorías de causalidad y sus explicaciones en torno a lo que ellos creen que realmente pasó, echándole cada uno la culpa de lo sucedido al otro, como se aprecia en los plasmados en la respectiva demanda y las contestaciones de la misma, como también en los alegatos de los abogados de los demandantes de la clínica y la funeraria, y los careos que se hicieron los representantes legales de Coimpaz e Inverclínica, que en resumidas cuentas son conjeturas en este caso nada más para el despacho. Y claro, cierto así, ni por semejas era dable atender las esgrimidas por los demandantes por encima de las expuestas por Inverclínicas S.A. y la Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz Coimpaz Limitada, porque no se sabe lo que realmente ha sucedido. Nadie niega que los cadáveres aludidos se revolvieron
y esa confusión ocurrió al interior de la morgue de Inverclínica cuando ingresaron los funcionarios de la funeraria, quienes fueron los únicos que ingresaron a ese recinto para recoger los cadáveres. Cada quien explica lo acontecido a partir de lo que suponen, con lo cual cada accionado justifica sus acusaciones mutuas. Aquí en este caso, tanto demandante y demandado buscan inconsciente y aferosamente, luego de añadir quién es el culpable, y ante la falta de pruebas coruscantes que acrediten lo realmente sucedido, que no es otra que el cadáver de Sonia Ahumada de León se confundió, se recuestan todos en sus propios relatos consistentes, que unos dicen que no cumplieron con los reglamentos e incumplieron en responsabilidad, y los otros se defienden alegando que sí cumplieron con los protocolos exigidos por el gobierno nacional para la disposición y manejo de cadáver durante la pandemia de COVID-19. Y así creen que cada uno tiene completo el reflejo probatorio del proceso, que es indicativo de una realidad diversa a la invocada por todos. Por supuesto que no se desconoce que la versión de los representantes legales de las empresas demandadas en sus interrogatorios de parte, como cualquier otra prueba, es un elemento a tener en cuenta al interior del litigio, y dentro de un sistema de crítica racional de las pruebas, estos puedan aportar a la pesquisa, pero no es la única prueba que se debe tener en cuenta. El punto al costal es que tanta eficacia le debe dar, en este caso, el despacho a esos dichos. Y aquí es donde es equivocado decir que una sola palabra de los demandantes y los demandados tengan la inmensa fuerza disuasoria de ser la única palabra, porque de ese modo se olvida que no hay prueba que no necesite control a través de otras pruebas. Pues si así acontece con la propia confesión, qué decir de una versión que a buen seguro está matizada por el deseo muy natural y humano de escapar de una condena de responsabilidad civil. Ciertamente el estrado no soslaya que el señor Felipe González, representante legal de Inverclínica S.A., en el interrogatorio de parte que absolvió en la audiencia inicial en el minuto 5:46 a 52 y 57, en forma abundante se dedica a exponer las complejidades, incertidumbres, temores y angustias que los médicos y los pacientes, que en los médicos y en los pacientes propició la pandemia del COVID-19, mencionando el impacto grande y grave que la emergencia sanitaria por el COVID-19 generó en el sector de la medicina en todo el mundo, con muchas alusiones a las órdenes gubernamentales que se dirigían a emplear los mecanismos de contención y confinamiento de la propagación viral del COVID-19, admitiendo que en la historia clínica de la difunta Sonia Ahumada de León se reseña que esta falleció en la clínica Murillo, encontrándose probado con el registro civil de defunción y que obra página 40 de la contestación de Coinpaz Limitada, ocurriendo esa muerte el 21 de junio, dice él, del 2020 a las 3 de la tarde. Aunado a ello, acepta que los señores Yair Eliana Peñaranda de León, quien se identifican como los familiares del acompañante, identificó a estos familiares del acompañante durante su convalecencia y su muerte en la clínica Murillo. Adicionalmente, el representante legal de Inverclínicas narra que la atención y disposición de los cadáveres durante la pandemia solo se acometía por un personal autorizado para ello en el seno del hospital demandado. Además, expresa que Sonia Ahumada murió en junio del 2020 durante el primer pico de la pandemia, que afectó grandemente a Colombia con muchísimos fallecimientos por COVID-19, lo que generó que todas las morgues y salas de paz, que en todas ellas se acumularan con muchos difuntos, explicando que para la infraestructura de las funerarias y clínicas no era posible atender esa fuerte demanda de muertos, no pudiendo llevarlos ese mismo día al cementerio. También alude que en esos momentos por ley existían unas restricciones para visitas de familiares a las personas extintas por COVID-19. Incluso menciona que existían áreas restringidas a los médicos y demás personal de la salud, las cuales denominaba como áreas COVID, que solamente podían ser utilizadas por personal autorizado con implementos de bioseguridad por expreso lineamiento del Ministerio de Salud, aclarando que esos protocolos para el manejo de cadáveres en esa época impedía y prohibía la celebración de ritos funerarios con la finalidad de contener y disminuir la transmisibilidad del virus,
debiéndose cremar esos fallecidos y si había oposición de esos familiares se podía inhumar. Agregando el representante legal de Inverclínicas que el protocolo para el manejo de los muertos consistía en que ningún dispositivo, ya sea de sondas, catéteres, etcétera, debía ser retirado del cuerpo del extinto, que debía embalarse en 2 envolturas de bolsa y sellado, siempre marcado con las indicaciones del nombre, el documento de identificación y la fecha de la muerte, siendo ese el protocolo ordenado por la Organización Mundial de la Salud. Luego narra que ese cuerpo se llevaba a la morgue para que lo recogiera el personal de la funeraria, a lo cual asevera que ese protocolo se hizo con la señora Sonia Ahumada y con el señor de nombre Simón Bolívar, quien afirma falleció también el día 20 de junio del 2020, ocurriendo que al hacerse los trámites administrativos para que la funeraria recogiera el cadáver de Simón Bolívar, se presentó un enredo, dice él, y se llevaron los cuerpos de la exánime Sonia Ahumada, exponiendo a modo de justificación que esos hechos y confusiones de cadáveres, han ocurrido en todas las ciudades del mundo, insistiendo que la funeraria fue con la documentación a recoger a Simón Bolívar, pero hubo un error y se llevaron el cuerpo de Sonia Ahumada en una diligencia funeraria destinada para llevarse al finado Simón Bolívar Cuentas. Alude que por esos hechos y confusiones con los cadáveres le propusieron a los fabricantes de las coberturas donde embalaban los restos mortales de las personas se hiciese la mitad transparente para poder divisar bien esos difuntos, reafirmando que esas coberturas transparentes para cadáveres se implementaron después por la Secretaría de Salud de Barranquilla, pero recalca que la funeraria cometió el error y los restos de la causante Sonia Ahumada estaban bien marcados e identificados, acotando que la funeraria después se percata del error y detectan que dentro del embalaje que identifica el cadáver de Simón Bolívar se encontraba el cuerpo de este, concluyendo en su versión con la aseveración que sí estaban bien embalados y marcados el cadáver de Sonia Ahumada. Lo que pasó, dicen ellos, es que la funeraria se confundió y se llevaron el cuerpo de la señora Sonia Ahumada cuando fueron a buscar el cuerpo del señor Simón Bolívar, exponiendo que al percatarse del error, le llevaron el cuerpo a la familiar del señor Simón Bolívar, quienes lo identificó lo mismo con aquel de Sonia Ahumada, ya que tanto Simón Bolívar como Sonia Ahumada contrataron o habían contratado con la misma funeraria. Versión que se constata hoy con la que rindió la señora Ana Campos de Trigos, quien manifestó que ciertamente después identificó el cuerpo de su familiar o primo, señor Simón Bolívar. Al respecto, el representante legal de la empresa Cooperativa de Inversiones y Planes de Paz, Coinpaz Limitada, en el minuto 54.7 al 1.40, en el interrogatorio de parte que absolvió en la audiencia inicial, donde él se refiere en forma expresa al margen legal de los servicios funerarios en Colombia, se refirió con una amplísima explicación de las distintas tipologías de contratación de servicios funerarios en el mercado nacional, para luego exponer que el señor Jesús de León Ahumada contrató con Coinpaz un contrato corporativo de previsión exequial denominado Plan Élite desde el año 2017, figurando entre los beneficiarios sus padres y hermanos. Entre estos, la señora Sonia Ahumada de León, con la finalidad de pagar una cuota y cuando alguna de estas personas falleciesen, Coinpaz hiciese su servicio funerario, aludiendo que en la época que ocurrió el fallecimiento de la señora Sonia Ahumada, estaba Colombia en plena pandemia por el COVID-19, lo que generó que el gobierno nacional les prohibiera a las funerarias la realización de ritos religiosos a fallecidos por COVID-19 o con sospecha de COVID-19, para efectos de evitar la propagación de la pandemia, sumado a que recalca que los cadáveres que se recogían en las morgues de los hospitales no iban a la funeraria, sino directamente al cementerio para su sepultura o cremación, no pudiendo los familiares observar los restos mortales por prohibición gubernamental, ocurriendo que el día 21 de junio del 2020, el señor Jair Peñaranda de León se presentó en la sede de la funeraria Sendero de Paz para solicitar el servicio funerario para la funeraria Zona Ahumada, habiendo Coinpaz expedido una autorización, la número 318520, que cubría el 100% de los servicios funerarios a favor de esto. Ahora, se dedica el representante de Coinpaz a explicar cómo prestaron los servicios funerarios, exponiendo que tenían un plazo de 24 horas a partir del fallecimiento, en este caso de la señora Sonia Ahumada, para dirigirse al lugar en donde ocurrió el óbito, es decir, a la morgue de la clínica Murillo, Inverclínicas en este caso,
para dedicarse a realizar los trámites administrativos de la recolección del cadáver que dice se hacen por los funcionarios de la clínica. Dicen ellos, o esta parte, que solamente le compete a la funeraria o le competía llegar a la morgue del nosocomio demandado y no hacer todo ello en un término no superior a 24 horas, aclarando que cuando una persona fallecía por COVID-19 confirmado o con sospecha de COVID-19, debían tomarse la sábana que otrora utilizó y envolverlo, así como guardarlo dentro de una bolsa de 150 micas que debía quedar totalmente empacado, no pudiendo el personal de la funeraria abrir esa envoltura que cubría el cadáver. Tampoco se puede ver el contenido del envoltorio de esos restos mortales, no se podía ver, no conociendo los trabajadores de la funeraria qué cadáver estaban entregando y qué identidad tenían en vida, reduciéndose todo a la entrega de un paquete contentivo de la persona afinada por parte del empleado encargado de la clínica a la funeraria, iterando que no podía abrir ese cuerpo mortal y tenían que transportarlo directamente al cementerio. En esa secuencia del relato, el representante de Coimpas dice que fue imposible determinar o identificar al extinto que estaba dentro de la mortaja que le entregó la clínica demandada, en el contexto de los protocolos de disposición de fallecidos durante la pandemia del COVID-19. En forma gráfica, alude que no podía esa identificación palparse a través de los sentidos, insistiendo que se trataba de un paquete totalmente sellado y hermético, de imposible identificación, y que la identificación del cadáver era obligación exclusiva del hospital demandado. Singularmente diciente sobre ese clima de acusaciones mutuas de los demandados, lo que se devela en el careo entre los representantes legales de Inverclínica y Coimpas, ya que emerge ese entrecruzamiento de acusaciones mutuas cuando el representante legal de Inverclínica dice que la identificación de los cadáveres es una obligación compartida entre ambas instituciones, ya que entregaba los cadáveres rotulados e identificados, teniendo el deber la funeraria de verificar el cadáver que se llevaban de las instalaciones de la morgue, no ignorándose que el representante legal de Coimpas aprovecha ese careo también para refutar al otro demandado Inverclínica, ya que dicen que esa obligación era exclusiva de ellas, y manifestando que eran los únicos que tenían que identificar y rotular bien a los cadáveres. Y si había confusiones o excitó confusiones en este caso, era porque Inverclínicas no lo identificó ni rotuló bien, cuestionando a esta Inverclínica el manejo de esos temas por parte de dicha institución, ya que afirma era el propio de un supermercado, dice él, en que un vigilante abría la puerta de la morgue y sus empleados de la funeraria entraban a buscar los cadáveres que les correspondían, que le correspondían, sin que existiese un proceso de verificación de los cadáveres que retiraba Coimpas por parte de Inverclínica, apuntando que los únicos que sabían la identificación de la señora Sonia Ahumada era dicha entidad. Finalizó también el representante de Coimpas diciendo que esos cuerpos intercambiados, tanto el del señor Simón Bolívar y Sonia Ahumada, no fueron cremados, y ambos contrataron servicios funerarios con dicha empresa, detectándose ese hecho en la bóveda en el cementerio, donde no se manipularon ninguno de esos cuerpos, exponiendo que Inverclínica incurrió en responsabilidad al entregar esos cuerpos intercambiados, anotando también que los familiares hoy demandantes no podían ingresar al cementerio por la disposición que había sobre el COVID-19 en el año 2000, ya que se permite el acceso a los parientes de los finados a partir del año 2021. Pero recalca que ante la visita de la trabajadora social de la empresa Inverclínica, que dice les admitió su error y les pidió exhumación, que no fue aceptada por Coimpas, encontrándose prohibido, luego afirma que se logró determinar, dice él, el cadáver de Sonia Ahumada y que la sepultaron en la bóveda 3622 del cementerio Senderos de Paz, ubicado en Puerto Colombia. Y también se dice que ese hecho lo sabe Jesús de León Ahumada, quien recalca es trabajador de dicha Coimpas. Los demandantes al solver los interrogatorios de parte en las audiencias iniciales han narrado los siguientes aspectos.
En efecto, el señor Miguel Ángel de León Huete refiere que la afinada Sonia Ahumada, otrora su esposa, con quien convivió hasta el fallecimiento de esta, se sintió el 16 de junio del 2020 muy mal y enfermo, y una nieta la llevó a la clínica Murillo y dice que desde ese día no la volvió a ver hasta el día que ella falleció, pero que tampoco la ha podido ver hasta la presente porque la clínica no la dejaba entrar a la mencionada joven, y que esta señora sufría de artritis y no sabe qué padecimiento, por cuál padecimiento falleció. Por su parte, la señora Marta de León Ahumada dice que vive en el municipio de Ciénaga Magdalena, que la fallecida señora Ahumada vivía con su madre y sus hermanos. Expresa que la difunta padecía de neumonías y artritis reumatoide. Admite que era sospechosa de COVID-19, no confirmado, que la sobrina que la acompañó en su estancia hospitalaria no estuvo en el lugar de los hechos, expresando que demanda, aquí en este caso, por el derecho a saber qué pasó con su madre. Y ese hecho de la desaparición del cadáver de su madre le ha causado un dolor moral que dice no sabe, porque dice no saber dónde está enterrada su progenitora. Ya que dice que un empleado del cementerio le dijo que no sabe dónde estaba enterrada su madre, y a pesar que le dicen que se encuentra enterrada en una bóveda en Jardines de Paz, no sabe si realmente esta se encuentra enterrada ahí. El señor Miguel Ángel de León Ahumada expresa también que siente un dolor por la muerte de Sonia Ahumada. El señor Jesús Antonio de León Ahumada admite que hace 18 años trabaja en Coipaz como asesor de venta de planes exequiales. Menciona que demanda por la desaparición del cuerpo de la señora Sonia Ahumada, acepta que le dicen que está enterrada en una bóveda en Senderos de Paz, pero no cree y no tiene certeza que se encuentre sepultada la señora Sonia Ahumada en esa bóveda. Menciona que un sobrino hizo las diligencias en el hospital y el cementerio para el reclamo y sepultura de la señora Sonia Ahumada, que le dijeron al parque cementerio, y que un empleado de ese cementerio le dijo que no estaba el cuerpo de la señora Sonia Ahumada, que no hay ninguna bolsa contentiva del cadáver de Sonia Ahumada, y por ello se dirigieron a Inverclínicas para indagar sobre el paradero de esos restos mortales. También alude que en el envoltorio donde debía hallarse la señora Sonia Ahumada encontraron el cadáver de un señor de piel morena y de texto masculino, pero menciona que le han dicho que su madre se encuentra en una bóveda en el cementerio, pero que no han ido a mirar porque necesitan saber si realmente el cuerpo de Sonia Amada se encuentra sepultado allí. Esos dichos los califica como conjeturas y suposiciones, pero a cierta no sabe la verdad de lo sucedido, aunque expone que el gerente del cementerio le dijo que lograron identificar los cuerpos de Sonia Amada y del hombre que también falleció ese día, en este caso sería el señor Simón Bolívar, y que se superó la confusión, insistiendo que existen dudas sobre ese aspecto, perviviendo esa incertidumbre hasta que se haga la exhumación del cadáver de Sonia Ahumada por intermedio de la Fiscalía, encontrándose a la espera de dicha exhumación. Y el señor Guillermo de León Ahumada no aporta o no aportó en este caso para el despacho una versión distinta a los otros demandantes. Entonces, tras el análisis del acervo probatorio que figuró en el expediente, el juzgado encuentra enormes dudas frente a la acreditación de uno de los elementos configurativos de la responsabilidad civil, consistente en la existencia de la afloración del daño indemnizable alegado en este litigio, como quiera que existe un rompimiento causal entre el daño alegado y las actuaciones de los demandados, porque por expresa orden del gobierno nacional se encontraban prohibidas la realización de ritos funerarios y misas para evocar la memoria de los difuntos, no pudiéndose en la época de los hechos que acaecieron, que fue el día 21 de junio del 2020, el ingreso siquiera de los familiares a los cementerios por los efectos avasallantes y perniciosos de la pandemia del COVID-19, que todos conocemos, tal como los mismos demandantes lo corroboran en sus interrogatorios de parte, que no podían ingresar al cementerio a realizar las honras fúnebres, lo que denota que se quiebra uno de los pilares de los daños morales deprecados, cual es que no es atribuible causalmente el impedimento de realizar las honras fúnebres a los demandados, ya que apareciendo o no el cadáver, no se podían realizar las mismas, debido a que el gobierno nacional las había prohibido. Con respecto a este punto, se impide que se encumbre el daño solicitado. Con respecto al segundo cargo, en que agrega
el daño invocado en la acción de responsabilidad civil que se finca en la consideración que la señora Sonia Ahumada ha desaparecido. Esa postura para el despacho no encuentra bases fácticas y probatorias sólidas para su encumbramiento, debido a que no hay una prueba indicativa fehaciente de la desaparición de los dichos restos mortales, ya que los testimonios de los señores Angélica García Reyes, de los testimonios de ella, de Angélica, de Miledis González, Yormanis Zabalza, Yair Fandiño, Berinel de León y Boris Barraza, solo acreditan que se enredó, se confundió el cadáver de Sonia Ahumada con los restos mortales del señor Simón Bolívar, habiéndose detectado ese hierro el mismo día 22 de junio del 2020 cuando fueron a buscar los restos de Sonia Ahumada, pudiéndose validar con los registros de los difuntos custodiados en la morgue de la Clínica Murillo, que el día 21 de junio del 2020 se iba a retirar el cadáver de Simón Bolívar, y como quiera que para el 22 de junio del 2020 figuraba este y no Sonia Ahumada, lograron determinar que faltaba el cadáver de Sonia Ahumada, que se confundió con el del señor Simón Bolívar, habiéndose correspondido a ambos su sepultura en Jardines de Paz. Ciertamente el estrado no ignora que los profusos y abundantes relatos de la señora Angélica García, Miledis González, Yormani Zabalza, Yair Fandiño, Breiner de León, Boris Barraza, se logra establecer que los cuerpos de los exánimes eran rotulados y sellados en 2 bolsas marcadas con el nombre del difunto, su número de identificación y la fecha de la muerte, habiéndose establecido que solamente ingresaban a la morgue de la clínica los empleados de la funeraria y que estaba prohibido a los empleados de la clínica encargados de la entrega de cadáveres que ingresaran a dicha morgue en compañía de los trabajadores de la funeraria. También se estableció por las versiones de esos testigos que para junio del 2020, que estaba en toda su furor la pandemia del COVID-19, donde fallecían más de 9 personas, estas eran apilables en la morgue, que ese hecho desbordó la capacidad logística de la clínica, siendo notorio que para esas fechas no existía o había implementado todavía el esquema, o no se había implementado todavía el esquema de vacunación contra el COVID-19, que muchos de los empleados de la clínica enfermaron por dicha pandemia y que los empleados de la funeraria por error retiraron el cadáver de Sonia Ahumada, cuando lo correcto era la búsqueda del señor Simón Bolívar Cuentas. Incluso en varios testigos se dejó en claro que el enorme temor que suscitaba esa enfermedad del COVID-19 para esas épocas. Adicionalmente, es patente que los testimonios de Angélica García, Miledis González, Yormani Zabalza, Yair Fandiño, Breiner de León y Boris Barraza acreditan que se confundieron ambos cadáveres, pero nunca ni por semeja se puede desprender de las versiones de todos ellos, ni de los demandantes tampoco, que definitivamente el cadáver de la señora Sonia Ahumada ha desaparecido y que no existe dicho cadáver y que fue objeto de destrucción, como el precedente que acaba de mencionar el despacho, ya que otras pruebas indican que el cadáver fue encontrado en un lapso de 2 días, que es justo el momento que se aclaró a instancia de la intervención de la Secretaría de Salud, que se logró el reconocimiento del cadáver del señor Simón Bolívar, lo que permitió establecer el paradero de los restos mortales de Sonia Ahumada, habiéndose ese hecho alegado invocado su acreditación con una prueba documental acompañada con la contestación de Coinpass, sumado a que el representante legal de Coinpass señala la bóveda donde se encuentra la señora Sonia Ahumada sepultada, lo cual encuentra eco con las versiones de Yair Fandiño y Breiner de León Mendoza, quienes afirman que el cadáver apareció ya que se superó esa confusión con el cuerpo del señor Simón Bolívar, no habiéndose rebatido dicha versión y las pruebas en que éstas se apalancan. Es más, el otro cadáver, tal y como lo mencioné, con el que fue confundido la señora Sonia Ahumada, que fue el del señor Simón Bolívar, su familiar hoy dio fe mediante testimonio que ciertamente con posterioridad habían encontrado pues el cadáver de su familiar, que fue en últimas con el que existió la confusión en este caso. En efecto, el Estado no ignora que la hipótesis planteada por los demandantes sobre la desaparición, que esta fue la hipótesis del cadáver de Sonia Ahumada, no encuentra sustento en una prueba contundente que acredite esas dolencias. Que si bien es cierto, los alegatos y las quejas sobre la logística y manejo de los cadáveres por parte de Iberclínicas y Coinpass son un agregado de los accionantes que consideran debe existir una mejor vigilancia y atención en la disposición de dichos cuerpos, es claro que esa circunstancia no puede establecer que el cadáver realmente haya desaparecido,
puesto que los propios demandantes interrogatorios de parte admiten que no tienen certeza sobre ese hecho, la que no estuvieron en el sitio donde ocurrieron los hechos porque no se les permitía la entrada al cementerio de la morgue por los protocolos y medidas establecidas por el gobierno nacional por la pandemia del COVID-19. Incluso se encuentra pendiente la realización, dicen ellos, de la exhumación por parte de la Fiscalía del cadáver que reposa en la bóveda indicada por COINPAS como pertenecientes a los restos de Sonia Ahumada, tal como ellos manifestaron, siendo este hecho medular, ya que no se puede afirmar tal desaparición, pues sobre ella se ciernen dudas todavía. Dado que no existe prueba indicativa que establezca que Sonia Ahumada ciertamente no se encuentra sepultada en Jardines de Paz, COINPAS, y como quiera que los testimonios analizados establecen, en este caso que se logró solucionar la confusión y se sepultaron correctamente a los difuntos Simón Bolívar y Sonia Ahumada, no se puede predicar en este caso concreto el desaparecimiento del cadáver alegado por los demandantes. Del mismo modo, el estrado no encuentra una violación flagrante de los protocolos para la disposición de cadáveres expedidos por el gobierno nacional por parte de los demandados, ya que es avisar que el cadáver de la señora Sonia Ahumada fue buscado dentro del plazo de 24 horas establecidos por los protocolos aludidos, tal como se desprende de los testimonios de señores Jair Fandiño y Breiner de León Mendoza, en que se establece que la funeraria acudió el 22 de junio del 2020 a la morgue de Inverclínicas a recoger el cadáver de Sonia Ahumada, quien falleció el 21 de junio del 2020. Sumado a que era obligatorio ese sellamiento, rotulado y embalaje de los cadáveres, tal como lo hicieron Inverclínicas. Y el hecho de que por las disposiciones establecidas en el marco de la pandemia del COVID-19, solo se permitiera el ingreso de los empleados de la funeraria, no es un hecho configurativo de responsabilidad. Aunque fue censurable a priori la existencia de muchos cadáveres apilados en la morgue, esa circunstancia debió valorarse con estimación de los hechos que ocurrieron o que estos hechos ocurrieron en todo el pico de la pandemia del COVID-19, en que acaecieron un incremento o acaeció un incremento inusitado en el número de fallecidos en Colombia, que a no dudarlo desbordaron la capacidad de las funerarias para la disposición de los restos mortales y de las morgues y las clínicas del país, incluso del mundo, y que no tenían ni podía preverse ese incremento anormal de la cantidad de fallecimientos por los efectos de una pandemia que sorprendió al mundo y a la que nadie se encontraba preparado. No habiendo entonces en este caso un escenario, no habiendo en un escenario tan azaroso viable atribuir un juicio de responsabilidad por el acusado rompimiento, en este caso, del nexo de causalidad. Porque tal y como se dije, no hay prueba suficiente y la prueba fehaciente sobre la pérdida del cadáver de la señora Sonia Ahumada de León no se pudo establecer. Es por ello y en razón que no hay lugar en este caso a atribuir responsabilidad a los demandados por no estructurarse en este caso los elementos de la responsabilidad civil endilgada, ya que no se está aprobada o no está aprobada una negligencia por parte de dichos demandados. Y por subtracción de materia, como quiera que no se dieron todos los elementos de la responsabilidad a aprobar aquí, no habrá lugar a examinar las excepciones de fondo propuestas por cada uno de los demandados ni el llamado en garantía. Es así que en mérito de lo expuesto, el juzgado 16 civil de circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, resuelve primero desestimar todas las pretensiones de la demanda por los motivos antes anotados y no estudiar las excepciones de fondo por sustracción de materia. Segundo, condenar en costas procesales a los señores Miguel Ángel de León Huete, Martesilia de León Ahumada, Miguel Ángel de León Ahumada, Jesús Antonio de León Ahumada, Guillermo Antonio de León Ahumada, a favor de Inverclínicas, Cooperativa y Jardines, Inversiones y Planes de Paz Limitada con Paz y Seguros del Estado S.A. Tercero, el despacho no se pronuncia sobre el juramento estimatorio por sustracción de materia. Y cuarto, se fijará la suma de un salario mínimo legal mensual vigente en derecho a cargo de los demandantes, de conformidad al acuerdo PSA 1610-554 emanado por el Consejo Superior de la Judicatura. Esta decisión queda notificada en estrado la juez Marta Patricia Castañeda Borja. Entonces, ¿me escuchan los apoderados? Sí, señora. Sí, señora. Le voy a conceder la palabra entonces al apoderado de la parte demandante, posteriormente a los apoderados de los demandados y llamados en garantía para los efectos de ley.
Apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Bueno, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero del artículo 322 del CGP, de manera muy concreta y puntual, dentro de los 3 días siguientes a la finalización de esta audiencia, presentará ante su despacho los reparos frente a la decisión que ha sido tomada. Bueno, apoderado de Inverclínicas. Conforme con su decisión, señora juez. Apoderado de Coinpaz. Conforme con la decisión, señora juez, sin recurso. Seguros del Estado. Conforme con la sentencia, sin recurso. Bueno, entonces, como quiera que el apoderado de la parte demandante ha manifestado que se le otorga el término de ley para fundamentar su apelación una vez que se venza dicho término y el apoderado cumpla con la finalidad por la cual solicitó dicho término, se enviará entonces el expediente al Tribunal Superior para los efectos de ley. Bueno, señores, entonces, siendo las 10:55 de la mañana, damos por concluida esta diligencia, dejando constancia que hemos garantizado todos los derechos fundamentales de las partes. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias, su señoría. Buenos días para todos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Que tenga un buen día.